¿Te has preguntado por qué nos gusta tanto el cine de los noventas? Cada vez que veo un nuevo video musical, un fashion film o algún reel melancólico, hay algo que me resulta familiar, como los colores desaturados, los cortes lentos o la cámara en mano. Y me doy cuenta que todos quieren grabar como si estuviéramos en los noventas. ¿Por qué sentimos que ese cine tenía más alma? ¿O qué hizo ese cine de los noventas tan imitable y tan deseable? ¿Por qué no hemos podido superarlo? Para esto me pregunto qué lo hizo tan atractivo. Antes de que todo fuera así brillante o simétrico y con efectos especiales, el cine se sentía más sucio, como más torpe y yo diría que incluso más humano. Y si hay una década que encapsule todas estas sensaciones es la de los 90, la sensación de la imperfección y de la hermosura al mismo tiempo. La pregunta es ¿por qué? Las texturas. Antes las películas estaban filmadas en celuloide, muchas veces en 35 milímetros. Esto le daba a la imagen un grano natural e inherente del proceso fotográfico, especialmente en condiciones de poca luz o películas de alta sensibilidad, lo que llamamos el ISO, o como dirían los mamadores, el ASA. Ese grano hoy lo tratamos de imitar con plugins o efectos de video en Premiere o en DaVinci Resolve. Pero el cine de los noventas no estaba obsesionado con verse nítido, estaba más enfocado en capturar ese sentimiento de verse real antes que de corregir el color. Óptica. En esta época el común denominador eran los lentes esféricos o analógicos, con diseños ópticos sencillos, recubrimientos menos avanzados y un comportamiento visual orgánico. Hoy, la tendencia dominante son los lentes anamórficos o esféricos modernos, con ópticas superiores de menor o mayor distorsión, aunque muchas producciones buscan específicamente estos lentes vintage para que tengan estos efectos. Estos efectos son únicos por los cristales y su composición. Uno de estos efectos muy común es el halo, que hace que tus highlights se vean como borrositos, no sé si lo has visto, en las luces. Hace que esta nitidez no sea tan perfecta y el sharpness del enfoque se puede desvanecer un poco cuando usas estos lentes. Ahora, el color. La manipulación de color se volvía limitada y los cambios hechos se aplicaban de forma general, ya que estaban hechos en cinta. Dependía mucho del técnico en laboratorio y se volvía un proceso prácticamente artesanal. El color se procesaba en estos laboratorios químicos, usando la película fotográfica en celuloide. No existía aún la corrección de color digital masiva como lo conocemos en DaVinci Resolve o en Premiere o cualquier programa de edición que uses. Hoy literalmente puedes hacer un seguimiento de capas, máscaras de color por cada escena, personaje, literalmente puedes hacer lo que quieras con el color. Prácticamente las nuevas cámaras te están dando un lienzo para colorear. Antes dependías de las cintas y la elección de estas, ya que cada cinta tiene cierta predominancia en ciertos colores. La luz, algo que pudiera parecer imperceptible pero que genera una variante. Antes de la tecnología LED y su popularización se usaban luces HMI, tuxteno y fluorescente. No entraré a fondo con este tema, pero en resumen, este tipo de luces se vuelven más estables y constantes para la recepción de la cámara, pero en contra son más difíciles de controlar. Pesan mucho, generan demasiado calor y consumen demasiada energía. Podríamos decir que estas luces por su dificultad de ser controladas, pero junto con su espectro más orgánico a la luz, generaban una mezcla de texturas que entregaban al espectador una imagen más íntima. Los directores de foto, aparte de todo esto dicho, tenían que tomar la decisión de cómo se verían los colores en el set, ya que, como habíamos dicho, se grababa en cinta, entonces no existía esto de se arregla en edición. Aparte de estas decisiones de fotografía, importante recalcar el trabajo de los vestuaristas y los diseñadores de escenografía para completar toda esta atmósfera deseada por parte del director. También el hecho de que por cuestiones de presupuesto se optaba el uso de luz natural, que también genera un look único en la fotografía. Toda esta combinación de factores genera un ambiente más íntimo para el espectador. Obvio que esto era la tecnología de la época, no una técnica de dirección premeditada. Es por eso que ahora muchos directores en la actualidad deciden tirar de nuevo con todas estas características para seguir con una narrativa visual que tenga un impacto mayor para el espectador. Hoy todo eso nos da nostalgia,
incluso si no lo vivimos. El cine de los 90 no buscaba verse cool o aesthetic. Se veía así porque era el mundo que estábamos filmando, no había otra manera de hacerlo. Y para mí, yo pienso que eso sí era cool. Para entender por qué el cine cambió después de los 90, hay que mirar más allá de la estética. A finales de los 80 cayó el muro de Berlín, y con él también cayó una forma de ver el mundo. La Guerra Fría había terminado, y, muy entre comillas, Estados Unidos había ganado. El colapso del bloque soviético no solo significa un cambio geopolítico, también significó que el capitalismo ya no tenía un enemigo tan claro, se necesitaban ahora de nuevas narrativas. El neoliberalismo avanzó sin resistencia y con él llegó una especie de euforia económica, por así decirlo, y también un dolor colectivo. Los 90s empiezan con esta promesa de que el mundo sería más libre, más conectado, más próspero, pero en el fondo había una pregunta. Y esta pregunta nadie la sabía responder y es de ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar? Esta incertidumbre se colocó en las películas. Mucho del cine de los 90s habla de este vacío, de no saber qué hacer con tanta libertad, de estar vivo en este mundo sin un propósito claro. Un común denominador de la narrativa se caracterizó por explorar identidades individuales y colectivas en crisis, con un fuerte énfasis en la rebelión, la soledad, la ironía, o en la búsqueda de sentido en este mundo posmoderno y la cierta obsesión con la memoria y el trauma de esta identidad que se fragmentó. Los 90s terminan como empiezan todos los finales, con la promesa de que todo iba a cambiar. Y lo hizo. Entre 1995 y 2005 el cine dejó de parecerse a sí mismo. ¿Pero por qué? El fin del cine independiente como lo conocíamos. A principios de los 90s, el cine independiente era una revolución. Directores como Tarantino, Linklater, los hermanos Coen o Paul Thomas Anderson logran distribuir películas pequeñas en cines comerciales. Eso fue posible gracias a compañías como Miramax y Sundance, que buscan nuevas voces, nuevos estilos, nuevas formas de narrar. Pero a finales de los 90s, ese modelo empezó a volverse una fórmula. Miramax fue comprada por Disney. Y lo que antes era riesgo, empezó a ser marca. El cine indie se volvió indie, inserte marca. Detrás de las cámaras, detrás de los guiones, detrás de cada cartel, había algo más poderoso que los actores o lo que sea, los estudios. Y en esta década, algo grande pasó. Los grandes conglomeradores comenzaron a comprar pequeños sellos independientes, y el cine empezó a convertirse en un producto. ¿Quién se quedó con el control? Y cómo festivales como Cannes o Sundance ayudaron a construir este nuevo mundo. Antes de los 90s, hacer cine independiente era casi como hacer arte callejero. Pequeño, rebelde, invisible para muchos. Pero eso cambió cuando Miramax Films, fundado por los hermanos Weinstein en el 79, empezó a adquirir películas que nadie más quería. Películas como The Crying Game, My Late Food o Sex Lies and Videotapes no eran blockbusters, pero tenían alma. Y poco a poco Miramax se convirtió en una fuerza imparable. En el 93 llegó el cambio definitivo. Sí, Disney, el que todos conocemos, compra Miramax por 60 millones. No era una noticia financiera, es un antes y un después. Por primera vez un estudio gigantesco mete la mano en el cine independiente, y desde ese momento el cine ya no sería el mismo. La compra de Miramax abrió la puerta a nuevas tendencias. Los grandes estudios crearán divisiones especializadas para competir en el mercado del cine para adultos. Estos sellos no buscaban solo arte, buscaban los premios, el prestigio y la rentabilidad. Nació entonces lo que hoy llamamos el cine independiente hecho por corporaciones. Una consecuencia de estos sellos fue la profesionalización de campañas de los premios. Antes ganar un Oscar era cuestión de un mérito, o se podría decir que solo una cuestión de transmitir tu arte. En los 90s, las películas, por ponerte un ejemplo de Miramax, como Shakespeare in Love, Good Will Hunting, Chocolate, no eran solo buenas películas, eran productos cuidadosamente posicionados para ganar premios, y funcionó. El Oscar dejó de ser solo un galardón y se convierte en una estrategia. Y mientras Hollywood consolidaba su imperio, otro frente cobraba fuerza: los festivales internacionales. En los 90s, Cannes, Berlín y Venecia se volvieron fundamentales no solo para mostrar cine, sino para lanzar carreras y definir tendencias. Además, Sundance se convirtió en la plataforma definitiva para el cine independiente en los Estados Unidos. Ahí debutaron Reservoir Dogs, que lanzó a Tarantino en el 92,
Clerks en el 94, Go en el 99. Los años 90 no solo nos dejaron grandes películas, nos dejaron un modelo de negocio, una forma de contar historias y una manera de entender el cine como una parte de la cultura global. Desde la compra de Miramax por Disney hasta el auge de Sundance, ese equilibrio entre arte y negocio sigue siendo lo que hoy vemos en la pantalla. Aunque algunos lloran de la pérdida de la autenticidad, otros celebran que el cine haya sobrevivido adaptándose a nuevas reglas. ¿Qué más pasó? La digitalización y la muerte del celuloide. En paralelo, la tecnología estaba cambiando. George Lucas anunció que la nueva trilogía de Star Wars se grabaría de forma digital. Y aunque muchos se burlaron, en 2002 El ataque de los clones fue la primera película de gran presupuesto grabada 100% digital. El digital era más barato, más rápido, más fácil de editar, y con eso el grano y el caos de los 90 empezó a desaparecer. Todo se volvió más limpio, más perfecto, pero también un poco más frío. ¿Qué más? Hollywood descubre el blockbuster constante. Imagínate, en el 97 Titanic demostró que una sola película podía mover más dinero que toda una década de cine independiente. En el 2001 El Señor de los Anillos y Harry Potter consolidaron la época de las franquicias. Hollywood entendió que no necesitaba películas pequeñas, con alma, sino eventos que duraran años. Entre 2002 y 2005 los estudios comienzan a apostar por universos, secuelas y efectos visuales como prioridad. Y aunque eso no es malo en sí mismo, sí desplazó el tipo de historias más íntimas y personales que marcaban los 90. ¿Cómo influyó la música? Los 90 no solo fueron una década de cambios sociales, sino también de revolución musical que dejó huella en el cine. El grunge, el hip hop y el rock alternativo no sonaron solo en radios, sino que moldearon la manera de contar historias en la pantalla grande. Hoy exploramos cómo estos géneros convirtieron las bandas sonoras en algo más que música de fondo. Fueron la voz de una generación. El grunge fue el grito de una juventud criada en el capitalismo. Bandas como Nirvana o Pearl Jam usaban distorsión, letras crudas o voces desgarradas para romper con el glam artificial de los 80. Y el cine lo entendió perfectamente. Algunas películas clave influidas por este género son Reality Bites en el 94, Ethan Hawke encarnó a este slacker intelectual, un personaje que respiraba nihilismo. La película era casi un manifiesto generacional. Singles en el 92. Cameron Crowe firmó en Seattle con Pearl Jam como parte del elenco. Aquí el grunge no solo era música, era un paisaje emocional. Once you have musicians in a movie and it's not a caricature or a stereotype, they're just real guys reading their first bad review and checking the lead singer's face to see how they're doing. I don't want to hear anything negative. Go on. There's a band in it called Citizen Dick. Amazing band. Amazing drummer. Drummer's a hack. Well, pretty wax he is, but he's an amazing hack. You guessed it. Trainspotting, aunque británica, compartía la rebeldía, anticonsumo y sonidos del rock alternativo. Otro género que marcó esta época fue el hip hop. Mientras el grunge hablaba de la apatía, el hip hop era un espejo de la desigualdad. Artistas como Tupac o Nas no solo hacían música, eran cronistas de calles radicalizadas y violentas, y el cine lo tradujo en historias crudas. Boys in the Hood del 91, The Society en el 93, mostraban el gueto sin filtros, con el hip hop como banda sonora y alma de la trama. Juice, protagonizada por Tupac, donde el rap era tanto escape como condena. El hip hop no solo sonaba, influyó en la edición y el ritmo visual como en las películas de Spike Lee. Las bandas sonoras dejaron de ser decorado para volverse personajes. Romeo y Julieta mezcló a Radiohead, Garbage, The Cardigans para un drama pop trágico. También importante en esta época la existencia de MTV. MTV no solo pasaba música, cambió el lenguaje visual. Edición rápida, tipografía rebelde y narrativas fragmentadas llegaron al cine. La música de los 90s no solo acompañó al cine, lo definió. Desde el grunge hasta el hip hop, estos sonidos capturaron la esencia de una década que aún resuena.